Hola, 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 mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy, mis amores? Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de buenas vibras y energía positiva. Hoy prepárense porque tenemos un tema que ha encendido las redes, que ha puesto a todos a comentar, a analizar y por supuesto, a soñar. Exacto, lo adivinaron. Estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero, alto ahí. No corran a las conclusiones. Hoy no solo vamos a regurgitar la noticia, sino que vamos a sumergirnos de lleno en ella. Vamos a desentrañar los detalles, a especular un poquito, a revivir esos momentos icónicos que nos hicieron suspirar y, por supuesto, a debatir. Prepárense para un viaje emocional por el mundo de estos dos talentos. Así que si son fans de Love is in the Air, si se han preguntado qué ha pasado con Eda y Serkan en la vida real, si adoran el chismecito, este es su lugar. Hoy nos sumergimos en este torbellino de noticias, rumores y por supuesto, la esperanza de muchos. Preparen sus palomitas porque este vídeo está cargado de información, análisis y sobre todo, mucho amor y cariño por Hande y Kerem. Y antes de empezar a zambullirnos en este mar de información, les recuerdo que si aún no lo han hecho suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Porque créanme, se vienen muchas más noticias jugosas y análisis interesantes. No se lo pierdan. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les está gustando, eso me ayuda un montón. Ahora sí, empecemos con el plato fuerte de hoy. La noticia que ha conmocionado al mundo del entretenimiento, Hande Erçel y Kerem Bürsin, y lo que está pasando ahora. Retrocedamos un poco en el tiempo porque la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es digna de una novela turca, ¿verdad? Se conocieron en el set de Love is in the Air, una serie que honestamente nos robó el corazón a todos. En la ficción interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja con una química que era increíble, con una chispa que traspasaba la pantalla. La conexión entre ellos era innegable y la magia, la magia surgió también en la vida real. Las primeras fotos juntos, los rumores que empezaron a circular por todos lados, los gestos de complicidad, las miradas cómplices. Todo indicaba que la relación entre Hande y Kerem iba mucho más allá de las cámaras y los guiones. Y para la alegría de todos sus fans era cierto. Confirmaron su relación y literalmente el mundo enloqueció. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de cariño, de felicidad por esta pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, un amor digno de la mejor novela. Compartían fotos románticas, vídeos llenos de risas y cariño, muestras de afecto en público que hacían suspirar a cualquiera. Era evidente que estaban profundamente enamorados. Nos regalaron momentos inolvidables, desde viajes exóticos y románticos hasta pequeños detalles que demostraban la complicidad, la conexión y el amor que sentían el uno por el otro. Era una relación que, desde fuera, parecía la imagen de la perfección. ¿Quién no quería un amor como el de Eda y Serkan en la vida real? Todos soñábamos con eso. Pero como en toda historia, nada es perfecto. Como en toda relación, los altibajos existen. Los rumores de crisis comenzaron a sonar, pequeños indicios que al principio pasaron desapercibidos, pero que fueron sembrando la duda. Luego las especulaciones se hicieron más fuertes, más insistentes. Se habló de discusiones, de distanciamiento, de cambios en la rutina de ambos. Y finalmente llegó la noticia que nadie quería escuchar, la que rompió el corazón de miles de fans, la confirmación de la ruptura. El impacto fue grande. La decepción comprensible. ¿Y las preguntas? ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Qué fue lo que salió mal? Son preguntas que aún hoy siguen rondando en la mente de muchos fans. ¿Por qué el amor, que parecía tan sólido, se vino abajo? Las razones detrás de esta separación han sido objeto de múltiples especulaciones, como suele suceder en estos casos. Se ha hablado de diferencias en sus agendas profesionales, de la presión mediática, de la incompatibilidad de caracteres. La verdad, como casi siempre, es que probablemente haya sido una combinación de varios factores, una tormenta perfecta. Es difícil saberlo con certeza porque al final, solo ellos saben la verdadera historia, los detalles íntimos, las luchas internas. Pero lo que sí podemos analizar son los hechos, las señales, los pequeños detalles que nos dan pistas sobre lo que pudo haber pasado. Y es que la vida de las celebridades, aunque glamurosa y llena de luces, esconde muchas presiones y desafíos.
La exposición mediática constante, los compromisos laborales que consumen todo el tiempo, la distancia que a menudo se interpone entre ellos, las exigencias de la fama. Todo esto puede afectar a una relación, por muy fuerte que sea, por mucho amor que exista. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino. Ande enfocada en su carrera, en nuevos proyectos, en seguir creciendo como actriz, en demostrar que es mucho más que el personaje de Eda. Se ha reinventado, ha explorado diferentes roles y ha demostrado una versatilidad impresionante. Kerem también con nuevos proyectos, embarcado en nuevos viajes, explorando nuevos horizontes, forjando su propio camino y demostrando su talento. Han demostrado madurez, profesionalismo y respeto mutuo, y eso, en un mundo tan competitivo y expuesto, es algo que se valora y se agradece. A pesar de la tristeza que nos causó su separación, hay que reconocer que Ande y Kerem nos regalaron momentos maravillosos. Nos hicieron creer en el amor, nos hicieron soñar con un romance de cuento de hadas. Nos demostraron que la conexión, la química y el amor pueden existir tanto en la pantalla como en la vida real. Y aunque su historia no tuvo el final que todos esperábamos, el recuerdo de su amor, de su química, de su complicidad, siempre estará presente en nuestros corazones. Pero, ¿qué ha pasado ahora? ¿Por qué la noticia ha sorprendido a todos, incluso a los que ya habían superado la separación? Pues bien, en las últimas semanas han surgido nuevos rumores, nuevas especulaciones, que han vuelto a encender las alarmas. Se habla de reencuentros casuales, de gestos que sugieren una posible reconciliación. Fotografías que han avivado la llama de la esperanza en los corazones de sus fans, quienes no dejan de soñar con la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Se dice que fueron vistos juntos en un evento compartiendo una cena íntima, intercambiando miradas cómplices y gestos de cariño. También se comenta que han compartido amigos en común, que sus círculos sociales se han entrelazado nuevamente. Y por supuesto, las redes sociales se han inundado de mensajes, de teorías, de análisis de cada foto, de cada like, de cada comentario, buscando pistas sobre lo que podría estar sucediendo. ¿Será que hay una segunda oportunidad para Ande y Kerem? ¿Será que el amor puede renacer de las cenizas? ¿Será que el destino les tiene preparado un nuevo capítulo? Es difícil saberlo. Lo único cierto es que la noticia ha generado un gran revuelo, ha despertado la curiosidad de todos, y ha reavivado la esperanza de verlos juntos de nuevo, de volver a ver la magia. Es importante recordar que en medio de toda esta especulación, la vida de las celebridades es privada. Debemos respetar sus decisiones, sus sentimientos, y evitar crear falsas expectativas o presionar con juicios. Lo más importante es que sean felices, que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Que cada uno de ellos pueda encontrar su camino hacia la plenitud y el bienestar, sea cual sea la dirección que elijan. Ahora bien, ¿qué podemos esperar? ¿Qué nos depara el futuro para Ande y Kerem? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que sus carreras profesionales siguen en ascenso. Ambos son talentosos, carismáticos, y tienen un futuro brillante por delante. Ambos son profesionales dedicados, que han demostrado su valía en la industria, y que continúan cosechando éxitos. Quizás en algún momento vuelvan a coincidir en un proyecto, quizás se reencuentren en la vida, tal vez el destino les tenga preparada una sorpresa. O tal vez simplemente sigan sus caminos por separado, pero siempre con el cariño y el respeto que se profesan. Tal vez el tiempo simplemente curó las heridas y permitió que cada uno siguiera su camino con madurez y gratitud. En definitiva, la noticia de Ande y Kerem nos recuerda que el amor, a veces, es complicado. Que las relaciones pueden tener altibajos, que el final de una historia no siempre significa el final de todo. Nos recuerda la importancia de la madurez, del respeto, y de la capacidad de seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Nos enseña que la vida está llena de cambios, de oportunidades y que lo más importante es ser fieles a uno mismo y buscar la felicidad. Es un recordatorio de que la vida de las celebridades, aunque glamurosa, no es perfecta, y que sus relaciones están sometidas a presiones que muchas veces no comprendemos. Nos recuerda la importancia de la privacidad y de respetar las decisiones de los demás, sin importar si estamos de acuerdo o no. Y llegamos al final de nuestro análisis de esta impactante noticia. Hemos repasado sus inicios, sus momentos más felices, sus dificultades, y las últimas noticias que han sorprendido a todos. Hemos analizado, especulado y sobre todo, hemos recordado el cariño que le tenemos a esta pareja, que nos hizo soñar y vibrar con su amor en la pantalla y en la vida real.
Es un momento para reflexionar sobre la naturaleza del amor, sobre las relaciones en el mundo del espectáculo y sobre cómo, a pesar de las dificultades, Hande y Kerem siguen siendo figuras admiradas y respetadas. Es un momento para celebrar su talento, su profesionalismo y la huella que han dejado en la industria del entretenimiento. Y ahora, mis queridos seguidores, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Me encanta leer sus comentarios, saber qué opinan, qué les parece todo esto. Me encanta saber que son parte de esta comunidad. Así que por favor déjenme sus impresiones, sus teorías, sus expectativas en la caja de comentarios. Me encantaría leerlos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay una segunda oportunidad para Hande y Kerem? ¿Qué esperan del futuro? Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, para que todos estemos al tanto de lo que está pasando. Compartan sus opiniones, sus teorías y sus esperanzas. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna noticia, ningún análisis y ninguna especulación más. Porque esto no se acaba aquí. Las novedades siguen llegando. Muchas gracias por todo, mis amores, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y recuerden, el amor, a veces, es como una novela turca, lleno de giros, sorpresas y finales inesperados. Hasta la próxima.